A ese primer paso, ¿qué nombre le hemos dado? Acción. Acción. Acción, muy bien. Ese primer paso es la acción. Y el primer procedimiento que usaron los romanos para resolver sus conflictos se conoció como acciones de ley o legisacciones. Acciones de ley o legisacciones es el procedimiento. Nosotros vimos ya que ese procedimiento estaba regulado en el jus civile o en el jus honorarium. Ius civile. Yo En el civil. jus civile. Y como estaba regulado en el jus civile, quiere decir que solamente los ciudadanos romanos podían hacer uso de él en la ciudad de Roma o una mía alrededor de esta. Pero y todos los conflictos que se dieran entre los ciudadanos romanos y los que no eran ciudadanos, y todos los conflictos que se dieran una milla después de la ciudad de Roma, ¿con qué se iban a resolver? Entonces, es así como poco a poco van a ingeniarse los magistrados un procedimiento que se va a poder aplicar una mía después de la ciudad de Roma o en aquellos casos en donde por lo menos podamos considerar que los que están en conflicto no son ciudadanos romanos, sino son extranjeros. A ese procedimiento que crearon los magistrados lo llamaron procedimiento formulario y coexistió, ¿verdad? En un principio solo existía acciones de ley o legisacciones. Después los magistrados crearon el procedimiento formulario para lo que ocurría fuera de la ciudad de Roma y entonces van a coexistir. Depende en dónde estemos, ¿verdad? Si somos ciudadanos romanos, si estamos en la ciudad de Roma, usaremos acciones de ley o legisacciones. Pero si no estamos en la ciudad de Roma, estamos una milla después de esta, o si no somos ciudadanos romanos, pues entonces para resolver nuestro conflicto tendremos que usar el procedimiento formulario, que fue la opción creada por esos magistrados para poder resolver ese tipo de conflictos o esos conflictos que podrían darse fuera de la ciudad de Roma o entre personas que no eran ciudadanos romanos. Bien, ¿alguna duda? No, doctor. Gracias. Entonces, hoy vamos a estudiar cabalmente ese procedimiento formulario. Les voy a compartir una presentación para poder avanzar en esa explicación. El procedimiento formulario, tal vez nosotros después de haber estudiado las acciones de ley, nos va a parecer más complejo. Pero realmente, aun cuando nos parezca más extenso, la verdad es que era más sencillo, era más práctico, era más fácil de llevar, porque en las acciones de ley se estaba exigiendo mucho el uso de la memoria. Era aquello de que si yo decía una frase, pero la decía mal, pues entonces perdía el juicio, perdía el proceso. Ustedes habrán escuchado, y sobre todo en las películas, a veces sale que hay frases que se pronuncian, por ejemplo, cuando se jura. ¿Jura usted decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Bueno, eso lo dicen en las películas, ¿verdad? En el caso de Guatemala es distinta la frase, pero frases con esas características eran las que se tenían que repetir. Imagínense si a alguien le fallaba la memoria, si los nervios hacían que no se recordara de las frases que tenía que estar pronunciando en frente del magistrado o en frente del juez, pues ahí terminaba el proceso. No, el procedimiento formulario no exigía la memoria. No era de que la persona estuviera repasando y repasando lo que tenía que decir antes del momento. No, acá lo que se iba a hacer era llenar un formulario. Por eso se llama formulario. Se llena un formulario, algo así como que los que hoy existen, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer una solicitud de cualquier cosa, puede ser una solicitud de visa, una solicitud de tarjeta, una solicitud de cualquier cosa realmente, hasta incluso para solicitar algún trámite dentro de la universidad, pues lo que nos dan es un formulario y solo lo llenamos con nuestros datos y otros elementos más, ¿verdad? Y ya está listo. Bueno, pues así va a ser este. No va a exigir que nos memoricemos las frases, sino que es de escribirlas en un formulario más práctico, más sencillo. Bueno, pues veamos cómo es este procedimiento formulario. El procedimiento formulario otra vez nos va a presentar a estas dos personas, al actor y al demandante. Obviamente, quien va a dar el primer paso siempre va a ser el actor. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá?
va a haber un momento en donde se va a dar la jus vocatio. ¿En qué consiste la jus vocatio? La jus vocatio va a ser la invitación que le va a presentar a aquella persona que se siente agraviado a la persona que va a demandar. En este caso, se recuerdan, hemos utilizado estos dos señores diciendo que el de túnica tenía una cabeza de ganado y el que viste de militar se la mató. Bueno, pues entonces este señor, al que le mataron la cabeza de ganado, va a invitar a su vecino a que se presenten ante un magistrado. Esa invitación es el ius vocatio, ¿ya? Una invitación. Después del ius vocatio viene aquello de que el vecino va a decir, bueno, pues sí, está bien, yo voy a ir ante el magistrado, pero ¿cómo garantizamos que el vecino va a ir ante el magistrado? Porque de repente solo me está diciendo, sí, yo voy a ir, sí voy a ir, no tenga pena, yo voy a estar ahí. El lunes tempranito estoy ahí con el magistrado. Pero ¿y cómo aseguramos, cómo garantizamos de que de verdad va a llegar allá? Bueno, pues para eso existía la vadimonium cautio. ¿Qué es la vadimonium cautio? Es una garantía que se va a dar de que se va a cumplir. Esta garantía lo que encierra entonces es una estipulación, una estipulatio. Se recuerdan que hemos hablado de qué es una estipulatio, eso lo tratamos en la última clase. Bueno, pues la estipulatio viene a ser ese acuerdo que solamente contiene una obligación. Entonces, en este caso, este señor va a entregar una garantía de que va a cumplir con presentarse ante el magistrado. Y ese cumplimiento de la garantía, esa entrega de la garantía, prácticamente implica una suma de dinero, por ejemplo, y eso de que va como garantía de que va a comparecer ante el juez, y eso es la vadimonium cautio. Luego viene un tercer elemento que se conoce como la edicto actionis. ¿Qué pasa en la edicto actionis? Edicto actionis es cuando ya viene este señor agraviado, este señor que se siente vulnerado o amenazado en su derecho y le va a decir al demandado los motivos por los cuales quiere que se presente ante el magistrado. Es decir, le va a dar a conocer el conflicto propiamente. Esto es lo que va a ocurrir. Esto ocurre entre estos dos. Ahí no hay ninguna autoridad presente. En la Ius Vocatio lo están invitando. En la Vadimonium Cautio se está garantizando que va a asistir a esa invitación. Y en el Edicto Actionis le están dando a conocer cuáles son las razones por las cuales se le está invitando a que llegue ante el magistrado. Es decir, se le está dando a conocer el conflicto propiamente. Bueno, pues luego vendrá otro momento y estos sí ya son el procedimiento propiamente. Igual que en el procedimiento de las acciones de ley o legisacciones, en donde vimos que hay dos fases, aquí también vamos a encontrar dos fases, la fase in jure y la fase in judicio. Entonces, ¿qué va a pasar en la fase in jure? Igual que allá en las acciones de ley, la fase in jure se va a dar frente a un magistrado. Ahora, ¿qué va a ocurrir frente al magistrado? Aquí se van a dar varios momentos, varias intervenciones. La primera es que cuando ya están estos dos enfrente del magistrado, el actor va a reiterar el edicto actionis, es decir, va a volver a decir en qué consiste el conflicto por el cual están ante el magistrado. El magistrado va a escuchar el motivo por el cual están presentes ahí, el conflicto que existe entre estos dos. Y luego, pues, le va a dar la oportunidad eh, de, viene el magistrado, ¿verdad? En el número 2, viene el magistrado y le va a dar o le va a conceder la acción. Ahora, se recuerdan que hemos dicho que la acción es un medio legal. Y hemos dicho que la acción es un medio legal porque debe estar contenida en el derecho. Si no está contenida en el jus, pues no existe la acción. Incluso se recuerdan que dependiendo en qué jus está, podríamos decir que es una acción civil o una acción pretorial, pero siempre tiene que estar en el jus. Bueno, pues resulta que en este momento viene el magistrado y sabiendo cuál es el conflicto que hay, hace una revisión del jus
y establece si de verdad dentro de ese ius, ya sea el ius civile o el ius honorario, existe el reconocimiento de ese medio legal para este señor. Si existe, pues entonces ahora viene el momento en donde eh, pues va a escuchar a la otra persona, va a escuchar al que está siendo demandado. Eh, ¿Qué es lo que el demandado puede plantear? El demandado puede oponerse a la acción. El demandado puede decir, no, yo no estoy de acuerdo. O puede decir, yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? De repente es algo así como que viene este señor y dice, sí, señor magistrado, yo le maté la cabeza de ganado al vecino. Entonces, ahí prácticamente se está declarando confeso. Ahí existe la confesión, porque está diciendo, sí, es cierto. Él dice que yo maté la cabeza de ganado y efectivamente yo lo hice. Bueno, esa es una posibilidad, pero la otra posibilidad que hay es que diga que no es cierto lo que está diciendo el actor. Entonces, cuando él dice que no es cierto lo que está diciendo el actor, puede ser que simplemente diga, no, no es cierto, no es cierto. Pero también puede ser que desde ya empiece a defenderse. Es decir, no le va a bastar con oponerse, con decir no es cierto, sino todavía va a buscar demostrar por qué no es cierto. Entonces, esas, eso que va a utilizar en ese momento, eso que va a servirle para poder defenderse, se van a conocer como las excepciones. Las excepciones, entonces, son esos medios de defensa que puede utilizar el demandado. De estos medios de defensa vamos a hablar un poquito más adelante, cuando ya sea el momento en que tengan que presentarse. Bueno, pues entonces son esos tres primeros momentos y luego viene un cuarto momento. En el cuarto momento, cada una de las partes va a dar a conocer cuál es la pretensión que tiene. Entonces, obviamente, siempre se da la posibilidad a que el actor sea el primero que va a plantear. Entonces, también se prestan las cauciones. ¿Qué quiere decir que se prestan las cauciones? Que se prestan las cauciones quiere decir que se comprometen ellos a que van a actuar de conformidad con el derecho, que ellos en ningún momento van a faltar a las normas, que digamos no se está iniciando este proceso porque se ande buscando dejar en mal a la otra persona. Van a buscar prácticamente algo así como comprometerse a hacer las cosas de conformidad con el derecho durante este proceso. Bueno, entonces, en ese contexto, pues se tienen que prestar cauciones, es decir, se tienen que prestar garantías. Las garantías lo que buscan es asegurar que no por el tiempo que pase el conflicto deja de poder resolverse. Imagínense, por ejemplo, que el conflicto fuera por una cabeza de ganado, pero es una cabeza de ganado que está enferma, pues entonces de repente primero se muere la cabeza de ganado y el conflicto todavía está en proceso, ¿verdad? O puede ser que sea un trigo que si no lo guardamos puede perderse. Entonces, pues hay que garantizar que se va a actuar conforme a derecho, que no vamos a buscar hacer que se pierda el trigo, que no vamos a buscar hacer que se muera la cabeza de ganado. Vamos a garantizar que si se llega a resolver el conflicto, pues entonces vamos a poder restaurar el daño que se ha causado. Luego, con todos estos elementos, viene el magistrado y va a llenar el formulario del que hemos hablado, que obviamente para aquel entonces no estamos hablando de papel, ¿verdad? En donde se va a marcar X, tequecito y se van a escribir algunas pocas palabras, no. Allá el formulario era una tablilla de cera. En la tablilla de cera era que se escribía. Entonces, esa fórmula se iba a escribir en dos tablillas. Era una copia, una de la otra. Es decir, tenemos dos originales, podríamos decir. ¿Y por qué se hacían dos ejemplares de la fórmula?
porque le iba a entregar una al demandado y otra al actor. Entonces, el magistrado era el encargado de crear esta fórmula. Ocasionalmente podía ocurrir que el demandado, que el actor, perdón, que el actor llevara ya una propuesta de fórmula. Podía ocurrir, pero era el magistrado el que la tenía que revisar para decir que sí estaba bien. Entonces era como ahorrarle el trabajo al magistrado, podríamos decir, pero siempre en dos ejemplares, uno para cada una de las partes que están en conflicto. Luego de haberse creado esta fórmula, pues vale la pena entender qué contenía la fórmula, qué hay en esas tablitas. Y aquí hay algunos elementos que se consideran las partes principales de la fórmula, del formulario. Las partes principales son aquellas que no van a poder faltar. En todo formulario debiéramos encontrar estas. ¿Y cuáles son? Bueno, pues entre las partes principales vamos a tener la Instituto Iudicis. ¿Qué es la Instituto Iudicis? La Instituto Iudicis es cuando el magistrado viene y dice, bueno, pues he escuchado a estos dos señores, de verdad que están en un conflicto, yo voy a nombrar a un juez para que resuelva el conflicto. Entonces, Instituto Iudicis quiere decir que se instituye a juez, se instituye un juez. Se nombra un juez para que conozca de este caso. Eh, Recuerden que los jueces allá en Roma eran personas particulares, no funcionarios públicos, ¿verdad? Eran personas particulares. Entonces, entre los ciudadanos romanos va a venir el magistrado y va a designar a alguien, va a instituir a alguien como juez para este caso en particular. No quiere decir que yo instituyo a alguien como juez y va a resolver cuanto conflicto se pueda presentar en la comunidad en donde estamos. No, no. Es instituyo a este señor ciudadano de este pueblo para que resuelva el conflicto que hay entre estos dos vecinos, pero solo para eso, no para otra cosa. Entonces, esa es una parte que debe contener la fórmula. El magistrado, cuando hace la fórmula, tiene que decir quién va a ser el juez que va a conocer de ese conflicto. El otro elemento es la demonstratio. La demonstratio es la explicación del asunto, ¿ya? La explicación del conflicto que existe entre esas dos personas. ¿Quién está escribiendo esto? Pues el magistrado, ¿verdad? El otro elemento es la intentio. La intentio es la intención, es lo que se busca, lo que se quiere, lo que se anda pretendiendo en este caso, ¿verdad? Entonces es el deseo del demandante, es eh, la posición que puede tener cada una de las partes. Y luego viene otro elemento que es la adjudicatio. La adjudicatio lo que implica es una facultad para el juez. El magistrado, cuando escribe la fórmula, también va a escribir la adjudicatio. Y la adjudicatio implica que el magistrado va a facultar al juez para que el juez haga ¿qué? Para que el juez, por ejemplo, pueda venir y separe los bienes si se tratara de una herencia. Si el conflicto no es por la cabeza de ganado, sino el conflicto es por una herencia, por ejemplo, pues entonces el magistrado le dice, juez, resuelve tú este caso y cuando lo resuelvas te doy la facultad para que puedas venir y separar la herencia y repartirla entre estas personas. Entonces, eso es la adjudicatio, la facultad de la que se inviste al juez para que pueda venir y pueda hacer, por ejemplo, el reparto de la herencia. De igual manera, por ejemplo, si el conflicto fuera de dos copropietarios, dos personas que son dueñas de un bien y ya no quieren seguir siendo los dos dueños del bien, entonces quieren que ese bien se divida en dos partes y que a cada quien se le dé la porción que le corresponde. Bueno, pues si ese fuera el tipo de conflicto, también el magistrado aquí también tendrá que facultar al juez para que conozca el conflicto que hay entre esos dos, haga la partición y le dé a cada uno la porción que les corresponda. Eso es la adjudicatio, una facultad de la que se inviste al juez para que pueda venir y entregarle a cada una de estas dos personas la porción del bien que corresponde. También, por ejemplo, si se trata de un conflicto de linderos, un conflicto de linderos es cuando uno dice, no, mi terreno llega hasta allá
Y el vecino dice, no, 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 estás equivocado, tu terreno llega acá. Algo así como el conflicto que tenemos Guatemala y Belice. Guatemala y Belice hoy no tenemos una línea que precise con exactitud y que sea aceptada por ambas partes en cuanto que hasta aquí llega Guatemala y ahí comienza Belice. No, nosotros decimos Guatemala llega hasta acá y los de Belice dicen, no, no, guatemaltecos, hasta acá no llega Guatemala. Háganse un poquito para atrás porque eso es territorio beliceño. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un conflicto porque no podemos definir la línea que divide a cada uno de los dos territorios. Bueno, pues entre los vecinos puede haber un conflicto de linderos también. Entonces, si ese es el caso, el juez cuando resuelve tiene que marcar la línea y decir esto que hay de aquí para allá es de usted y lo que hay de ahí para acá es de usted. Eso que está haciendo ahí es una facultad y esa facultad es la adjudicatio, la posibilidad de venir y entregar, de adjudicar a cada quien la porción que corresponde. Bien, otro elemento es la condemnatio. La condemnatio también es una facultad para el juez. El magistrado le va a dar una facultad. Es la facultad de poder condenar, de poder emitir una sentencia. ¿Ya? Nosotros sabemos que el juez es un individuo, es un ciudadano, es una persona particular. Entonces, como persona particular, pues debe de estar investido de ciertas facultades para que pueda resolver el conflicto. Y la condenación es otra de esas facultades que el magistrado tendrá que entregarle. En esta, el magistrado prácticamente está dándole la facultad al juez para que pueda emitir una sentencia y que esa sentencia, incluso si es el caso, pueda ser condenatoria. Claro, no siempre se va a condenar, ¿verdad? También se puede absolver. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues el juez en su momento evaluará el caso y si considera que el demandado es responsable, pues lo puede condenar. Pero si considera que el demandado no tiene ninguna responsabilidad en eso, lo puede absolver. Pero todo eso, esa facultad, está contenida en esto de la condemnatio. Bien, algo interesante es en qué podía consistir la condena en estos procedimientos. ¿A qué podían condenar a una persona? Recordemos que esto es civil, ¿verdad? No es penal. Hoy hay muchos tipos de procesos. Existen procesos civiles y existen procesos penales y hay otros, pero los que más escuchamos son esos, los civiles y los penales. Bueno, en el proceso civil normalmente no hay prisión, ¿ya? En el proceso penal puede haber prisión y otras penas más. Bueno, pues como aquí estamos en lo civil, normalmente la condena consistía en entregar una suma de dinero, ¿ya? En eso consistía la condena, en entregar una suma de dinero. Eh, muy rara vez se iba a dar que la condena consistiera en realizar un acto. La condena principalmente consistía en entregar una suma de dinero. Bueno, estas son las partes principales de la fórmula. Pero esa fórmula, si tiene partes principales, quiere decir que hay otras partes que no siempre van a estar presentes. Esas son las partes accesorias. En las accesorias están las excepciones. Las excepciones de estas ya habíamos dicho antes, ¿verdad? Que en frente del magistrado, el demandado puede venir y plantear excepciones. Las excepciones que eran, dijimos, eran los medios de defensa que va a usar el demandado. Las excepciones son los medios de defensa. Ahora, estos medios de defensa pueden ser circunstancias de hecho, pueden ser circunstancias de hecho o pueden ser situaciones de derecho. ¿Ya? Pueden ser circunstancias de hechos o situaciones de derecho. Veamos la diferencia. Imagínense que me están demandando y me están demandando porque me prestaron dinero.
y resulta que dicen que yo no lo he devuelto, que no he pagado mi deuda, no he pagado el crédito, me están demandando, yo soy el demandado. Entonces me llevan ante el magistrado, me invitan, ¿verdad? Estoy enfrente del magistrado y dice mi vecino, es que yo le entregué una suma de dinero a él prestada y no me la ha devuelto. Y entonces vengo yo y digo, no, magistrado, el vecino está equivocado. Mire, voy a sacar por aquí un papelito. Claro, en aquella época no habían papelitos, ¿verdad? Pero es solo para ir comprendiendo. Saco este papelito y ¿qué es este papelito? Es un recibo en donde consta que mi vecino recibió de vuelta ese dinero que me prestó. Aquí está, mire, hasta colocó su sello de que ya había recibido el dinero. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy defendiendo. ¿Y qué estoy utilizando para defenderme? Un hecho, ¿ya? Un hecho. Entonces, yo puedo usar para defenderme circunstancias de hechos. Ese hecho que estoy utilizando ahí para defenderme, esa circunstancia de hecho, es una excepción. Ahora, una que tenga que ver con situaciones de derecho. Imagínense, esto es solo para ir entendiendo los conceptos. Imagínense que allá cuando leemos el jus, en el jus dice que si alguien presta una suma de dinero, solo puede exigir que se la devuelvan pasados 2 años, que después de los 2 años esa deuda prescribe y que por tanto ya no puede pedir que le devuelvan el dinero. Eso no es cierto, ¿verdad? Solo es para que vayamos entendiendo. Entonces vengo yo y cuando estoy enfrente del magistrado, yo estoy demandado, estoy enfrente del magistrado, soy el demandado, y vengo y le digo, no, magistrado, es cierto que él me prestó el dinero, pero él me lo prestó cuando estábamos comenzando la pandemia, allá en marzo 2020. Ahí me prestó el dinero. Y efectivamente yo no se lo he pagado, pero hoy ya estamos en septiembre de 2023. Del 2020 al 2023 ya casi van pasando 4 años. Si se da cuenta, 4 años supera el plazo que este señor tenía para exigir que yo le devolviera el dinero. Me estoy